Hablemos con. Hablemos con. Bien, a continuación le vamos a colocar entonces el sonido con la entrevistada especial del día de hoy, Renata Oliveira. Un poco de todo a depender de los medios de comunicación. Entonces, no solamente relacionado a esto de Bolivia, que se pasa muy recién, pero también con relación inicialmente a lo que se pasó en Ecuador, en Perú, en Chile, mismo en Venezuela, principalmente al inicio del año, tenemos como una división. Entonces lo que nos llega acá es principalmente a través de la prensa. Tenemos una prensa hegemónica, los grandes medios, y de una manera general los grandes medios tienen una visión que está más plasmada para posiciones que están más hasta la derecha, posiciones más conservadoras, críticas de los gobiernos y de los políticos de perfiles de izquierda y centroizquierda. Entonces, a partir de eso, lo que nos llega acá está muy condicionado con estas visiones. Por otro lado, por una otra parte, tenemos ya mucho acceso a algunos medios alternativos, algunas medias sociales que ya buscan hacer un contraste muy visible con estos medios. Entonces, si tomamos en cuenta lo que se pasó en Bolivia, tenemos esta división. Parte considerable de los medios académicos, intelectuales, de los partidos de izquierda, los sindicatos, las fuerzas progresistas, están con el discurso de que lo que se pasó en Bolivia fue, de hecho, un golpe de Estado. Esa es la versión que maneja principalmente el brasileño, el golpe de Estado, ¿no? Sí, y si verificamos lo que pasa en la prensa más convencional, la idea sería insistir en un discurso que trae la idea de que fue una renuncia inevitable. Inevitable, puesto que tuvimos 3 semanas de intensas movilizaciones sociales que nos llevarían a eso y tendríamos un panorama muy normal. Entonces, como en este momento de convulsión percebimos que además de la inestabilidad política a nivel regional, nosotros estamos también pasando por una guerra discursiva. Entonces, a depender de los medios, de las fuerzas políticas, de los sectores de la sociedad, los discursos y las visiones están siendo disputadas en este momento. Fíjate que es importante lo que mencionas, Renata, para los que se van uniendo a la transmisión. Estamos conversando con Renata Oliveira, ella es doctora en ciencias políticas, ella se encuentra en Brasil, analizando un poco lo que es el tema de la región. Es importante lo que mencionas de las versiones, los discursos que se manejan, porque se dice, por supuesto, por una parte que fue un golpe de Estado, el otro fue una dimisión por parte de Evo Morales. Sin embargo, a Bolivia, junto a Chile, me atrevo a decir que son los países en mayor desarrollo social, al menos en muchas políticas públicas en la región. Esto en los últimos años, por lo cual colocaba al gobierno de Evo Morales no en una tan mala posición como, por ejemplo, la que hay o la que existe aquí en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, una serie de protestas, por supuesto, por reivindicaciones sociales. A tu percepción, ¿no? ¿Cuál sería de alguna forma la versión que pudiera prevalecer en el tiempo? Este tema del golpe de Estado, una renuncia producto, por supuesto, de lo que fue un aparente fraude electoral en las elecciones presidenciales. ¿Cuál crees tú que se ajusta más a la realidad?
Es muy interesante percibir que a partir de este tema de los discursos que están siendo plasmados también en función de una disputa, tenemos una disputa de proyectos políticos y económicos. Y ahí consideras muy bien, vamos a verificar los casos de Chile y al caso de Bolivia, estos dos casos. Un discurso que está muy repetido desde lo que se pasó ayer en Bolivia es que, como yo estaba diciendo antes, fue un hecho inevitable por las manifestaciones. Pero si consideramos la situación de Chile, que pasa hace algunas semanas más que Bolivia, con estas convulsiones sociales, la cuestión puesta de por qué el presidente no renuncia no está en la mesa. Entonces esto es muy interesante para percibir cómo, de acuerdo con estas disputas políticas regionales, el juego se pasa de una manera distinta. Y ahí la cuestión boliviana es muy interesante justamente por eso. Estábamos analizando a las crisis políticas, las crisis democráticas de los países de la región a través de este aspecto también de la crisis económica. Así es. Y Bolivia sí es el país que en los últimos años presentó un desarrollo económico, un crecimiento económico muy considerable si tomamos en cuenta toda la situación regional. Entonces la cuestión de la crisis económica, como está muy señalada en el caso venezolano, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, por ejemplo, no es algo a considerar para el caso boliviano. Y en el caso de Chile, la cuestión no es en sí el crecimiento de la economía, es la cuestión de las desigualdades sociales. Una cosa es tener un país que desarrolla su economía, que presenta un crecimiento positivo. Otra cosa es cómo estas riquezas van a ser divididas y van a considerar el bienestar social de sus ciudadanos. Entonces, por un lado, tenemos este momento de quiebre en Chile por 40 años de neoliberalismo que no ha de alguna manera permitido un desarrollo social y una situación de mayor equidad social para sus ciudadanos, y del otro lado tuvimos una experiencia muy exitosa, pero que por razones incluso internacionales tenemos que considerar que Bolivia estaba como un pilar, un centro muy importante como la última dimensión, la última frontera de resistencia del modelo bolivariano en la región andina y la experiencia más exitosa de las izquierdas en los últimos años en la región. En este momento de reconfiguración de las derechas del proyecto neoliberal, entonces es posible imaginar que Bolivia iba a tener sí mucha dificultad en seguir por este camino, sea por cuestiones de esgotamiento interno de sus modelos, del gobierno Morales, como también por el acirramiento de la oposición. Bien, fíjate que hay algo importante en lo que has colocado en contexto, que es de alguna forma el proyecto más exitoso de este modelo bolivariano que se expandió por Latinoamérica, por supuesto, que lideró en su momento el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que de alguna forma, no sé si nos pudieras explicar un poco en ese sentido cómo lo manejan ustedes desde su experiencia, de su ámbito, el tema de los momentos, ¿no? Pareciera que son ciclos, ese ciclo pareciera que se cerró hace algún par de años, precisamente con lo que fue la salida de la presidencia, por ejemplo, en Argentina de los Kirchner, que ha vuelto, por supuesto también salió Michelle Bachelet de Chile, de alguna forma también salió Pepe Mujica de Uruguay, bueno,
Tabaré Vázquez todavía está ejerciendo. Bien, pero de alguna forma se había considerado de que se estaba dando un vuelco hacia lo que era el modelo neoliberal, el modelo de derecha en Latinoamérica, pero esto el último mes se ha revertido, o pareciera haber, de que la izquierda pudiera estar tomando nuevamente protagonismo en Latinoamérica. ¿Cómo perciben eso ustedes? Y sobre todo lo que es importante que nos mencionen, ¿no? ¿Ha sido liberado Lula da Silva en Brasil? ¿Cuáles son las repercusiones de ello, no? Bien, escuchábamos entonces a Renata Oliveira, politólogo desde Brasil, una conversación que teníamos entonces desde el día de ayer a través de videollamada. Y por supuesto vamos a estar entonces completando esta entrevista al regreso de Punto de Corte Radio, donde ella también dio su perspectiva de la situación en Venezuela. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.